particularmente el tema del transporte y el tema de las carreteras ha sido, yo me atrevería a decir, uno de los más, si no es que el más golpeado en la última década. Correcto. Y no hay quien lo frene. Las leyes ya están. Los castigos ya están para quien robe, para quien mate, para quien secuestre. El problema es cómo ejecutamos. Primero, sociedad como denuncia, por lo que te digo que hay esa omisión de hacerlo, y por otro lado las autoridades, ¿qué es lo que están haciendo? El diputado Daniel Chimal García, que está con nosotros, Julio, y es bien importante tener a un diputado de oposición que nos hable de temas importantes, porque este diputado integra la comisión importante de economía y de medio ambiente. Y como sabes, Axel, pues el autotransporte de carga es una actividad transversal a todas las áreas públicas de este país. Sí, no, claro. Y algo que me ha llamado la atención del diputado, y fue que hace varios meses lo vimos, es que el diputado trae temas que atañen mucho al transporte de carga, que tiene que ver con la inseguridad en las carreteras. Y la primera pregunta para abrir, si les parece, es, desde el PAN y desde la visión del diputado Chimal, ¿qué está sucediendo en las carreteras en esta materia, diputado? Bueno, pues digo, muchas gracias por la invitación a este podcast. Es un honor para mí estar acompañándolos el día de hoy, y sobre todo la oportunidad que nos brinden de dirigirnos a la sociedad civil organizada, a las cámaras, a los transportistas y a los vecinos y a los ciudadanos de a pie. Pues mira, el tema de las carreteras, un tema tan complejo, ¿no? Que sabemos que en México ha venido una escalada muy complicada en el tema de la inseguridad. Y la inseguridad, lo platicaba en estos días, la inseguridad nos pega a todos. Aquí yo creo que no hay persona en México actualmente que pueda decir que se sienta 100% segura. Y si te sientes 100% segura, pues muchos de ellos traen cargando guardaespaldas, guaruras, pistola, qué sé yo, ¿no? Pero desgraciadamente, últimamente hemos visto una escalada y que ha ido en aumento la forma en la que los mexicanos vivimos. Desgraciadamente, porque la inseguridad y sobre todo el crimen organizado ha encontrado desde muchos frentes el cómo afectarnos, en cómo llenar las arcas de crimen organizado. Y lo que antes era, decíamos, bueno, los grupos criminales que se dedican al narcotráfico, vimos que ahora encuentran en la extorsión, en el secuestro, en muchas, ahora sí que en muchas formas diferentes de ejercer el crimen, han encontrado pues un lugar que les fluctúa, que les da demasiados ganancias, ¿no? Y vemos que particularmente el tema del transporte y el tema de las carreteras ha sido, yo me atrevería a decir, uno de los más, si no es que el más golpeado en la última década. Y no hay quien lo frene. Se han presentado y vemos cómo periódicamente presentan estrategias, o el gobierno en turno presenta estrategias, y ahora sí vamos a fortalecer. Fortalecen un tramo carretero, nos dicen que el asunto está arreglado, pero ¿qué pasa? Descobijan otro lugar, ¿no? O realmente están ahí, las autoridades se coluden, ¿no? Los policías que ya luego ellos mismos trabajan para el crimen organizado, están coludidos, ¿no? Ya es bien común escuchar cuántas veces nos dicen que no, pues que el policía que integra tal banda delictiva, apresado porque o sus familiares eran parte, ¿no? de esta red de complicidades. Entonces, creo que no hay un mexicano el día de hoy que se pueda sentir plenamente seguro, y desgraciadamente, en un sector como es el de transportes, es de los más afectados por lo que se maneja y por la cantidad de economía que se maneja a diario por ahí. Ahora, de manera muy, muy reciente hemos estado leyendo y viendo que estás promoviendo iniciativas muy enfocadas a exigir o solicitar más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras, pero ¿qué más? Además, ¿de qué otra forma se puede fortalecer? Porque ya hemos visto este tema de que se pida más vigilancia en las carreteras, que efectivamente es uno de los grandes problemas, el que no alcanza la infraestructura de la policía para cubrir todos esos tramos. ¿De qué otra forma se puede avanzar ahí, Daniel? Mira, más que presentar una iniciativa, yo lo que he tratado de hacer es visibilizar el problema. Muy bien. Porque el gobierno muchas veces... primero tenemos una cifra negra muy alta. Mucha gente ya no denuncia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de sus comunidades. Las empresas ya viven extorsionadas, amenazadas. Los transportistas, los choferes, toda esta gente que es tan importante para el sector, pues ya están ubicados, saben dónde viven sus familias.
y los amenazan, los amedrentan, ¿no? Así es. Ya sabemos dónde vives, ya sabemos a qué te dedicas, ya sabemos quiénes son tus familias, nos denuncias y vamos sobre todos ellos. Primero, tenemos ese gran problema. Segundo, nosotros lo hemos visibilizado en gran parte porque las autoridades, como bien yo lo mencionaba, están coludidas en gran proporción, pero también son omisas a los llamados que muchas veces las cámaras les hacen. Ujú. Y por último, y bien importante, no es que nosotros tengamos que reescribir las leyes ya están, Ajá. los castigos ya están para quien robe, para quien mate, para quien secuestre. Ujú. El problema es cómo ejecutamos. Ujú. Primero, sociedad como denuncia, por lo que te digo que hay esa Ujú. omisión de Ujú. hacerlo, y por otro lado, las autoridades, ¿qué es lo que están haciendo? Si hay una colusión, si vemos que orgánicamente desde la parte del gobierno, de los presidentes, de las presidencias municipales, Ujú. tramos carreteros, están orquestados y están coludidos con el crimen organizado, es muy difícil el poder atacar este problema. Nosotros desde la oposición, desde el PAN, como bien comentas, Ok. hemos tratado de visibilizar el problema y de exigir a las autoridades que pongan especial atención en eso, pero desgraciadamente, como bien lo sabemos y tristemente, la inseguridad hoy nos ataca a todos. Ahora, en su cancha, en la cancha del legislativo, sí cae algo, y lo hemos comentado en esta mesa, que el robo carretero se ha convertido en una industria. Sí, claro. Es totalmente una industria. Totalmente. Y como tal genera pues, divisiones de negocio, y uno de ellos es la rapiña. Y en la rapiña participa también la sociedad, participa también el crimen organizado. Es más, hay tramos en la México-Puebla donde regan el aceite en el asfalto para que el camión se accidente e ir a robar. Ahí creo que sí el legislativo pudiera, a través del PAN, a través de ti, impulsar una iniciativa para endurecer el castigo a quien rapiña un camión hoy por hoy. Sí, a ver, definitivamente, el tema de la rapiña es un tema bien complicado porque mucha gente se ha excusado frente a la falta de oportunidades y de recursos que se tiene para realizar actos ilegales, que no lo justifica de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Ujú. Y aquí vamos más a fondo de un tema de un Estado fallido frente a un problema que es la inseguridad. ¿Cómo? La política de abrazos y no balazos a los delincuentes. Porque aquel que robe es un delincuente. Por supuesto, y eso claro. es aquí y en Es China. un delito. Es un delito aquí y en China, Ujú. ¿no? Y se nos quiso plantear que una política de abrazos y no balazos iba a venir a resolver el problema. ¿Y qué nos damos cuenta? Que el pueblo bueno y sabio, pues viene y quita lo ajeno Ujú. para beneficiar supuestamente la necesidad de otro sector. Y sabemos que en ningún lugar debe de estar permitido eso. Y desgraciadamente, esta política de omisión, de la omisión y de los abrazos a los delincuentes, es lo que nos ha llevado Ujú. a que la gente no le dé el valor verdadero a lo que implica el cometer un acto delictivo. Y la gente se justifica principalmente en esto. Nosotros creemos que desgraciadamente la falta de capacidad de las autoridades para hacer valer el Estado de Derecho ha sido lo que nos ha llevado a este punto. Y por otro lado, más que endurecer, yo creo que es concientizar también a la población de lo que está realizando, porque te repito, todo ha sido muy relativo como se nos ha querido venir a manejar. Sabemos que ya llevamos un año del actual gobierno, ya estamos próximos a cumplir un año, y que encontró un país cuesta arriba y ahora sí que una montaña por escalar, porque le fueron sembrando todos estos problemas durante 6 años. Claro, la sí. política de la omisión y la política de los abrazos a los delincuentes. Y de la irresponsabilidad. Diputado. Exactamente. Sí. Pero Julio, adelante. Fíjate que, sin embargo, diputado, pasamos de aquel viejo diagnóstico, aquella vieja fotografía de la preocupación, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, de la preocupación por el grado de permeabilidad que se tenía ya de él. Pues en aquel entonces el crimen organizado en la base social, ¿no? Se preocupaba mucho de lo que ocurrían en ciertos municipios o en ciertas entidades. Pasamos de ese escenario a uno donde acabas de comentar ya una cosa de un Estado fallido, a una situación de Estado fallido. O sea, el reconocimiento de que ya no da para más, de que todas estas situaciones complejas, la del autotransporte, el crimen organizado, derecho de piso, extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión, digamos, que tenemos al día de hoy. Y nosotros, digamos, desde fuera, podemos tener una opinión sobre lo que está pasando en el Congreso, en los partidos políticos, en el oficialismo. Ustedes desde dentro, diputado, ¿cómo ven
ustedes, cómo ven la situación, cómo está estos temas complejos en la agenda de los partidos. Comentabas Acción Nacional. ¿Qué pasa con las otras acciones parlamentarias? ¿Qué pasa dentro de la Cámara de Diputados? Pues mira, creo que como bien te decía, aquí creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Nosotros que estamos del lado de los ciudadanos, que escuchamos sus reclamos, que estamos sensibles porque somos gobierno en lugares muy importantes del país, donde gobernamos una gran cantidad de capitales en el país, donde sabemos que son a veces los más perjudicados del tema de la inseguridad, del tema carretero, del tema del transporte. Nosotros, como estamos pegados y como estamos sensibles, pues no nos queda más que denunciar y pedirle al gobierno que actúe en consecuencia. Desgraciadamente hay un sector que se voltea, ¿no? Sí. ¿Cómo se voltean? Se voltean negando que existe un problema, echándole la culpa al pasado, que es creo que lo que está de moda hoy día, echándole la culpa al pasado, volteando a ver otro problema, diciendo que no es de mi competencia, ¿no? Que es un tema federal o local o estatal, ¿no? Y tratando de ponerle un color al problema, ¿no? Y creo que este es un problema que nos aqueja a todos. Y por otro lado tenemos estados que para salir bien librados se dedican a maquillar cifras, ¿no? Yo no tengo la capacidad de combatir o de hacerle frente a un problema. ¿Qué hago? Pues disfrazo, ¿no? Y empiezo a disfrazar y ahí tenemos un caso muy controvertido y un tema muy delicado a nivel nacional, que es el tema de las desapariciones. Por otro lado, con el tema de los homicidios, ¿no? Dicen, sí, hay menos homicidios, pero por otro lado, las desapariciones van en aumento, ¿no? Y muchas veces no se hace por atacar el problema de las desapariciones, porque sabemos que en la medida en la que los resuelven, aumenta el tema de los homicidios. Creo que en el tema de la inseguridad es un tema que muchos gobiernos locales, muchos gobiernos estatales, sobre todo el federal, se ha dedicado a maquillar actualmente, para salir bien librado en la narrativa, ¿no? Y para decir que ellos nos entregan los mejores resultados. Y desde el oficialismo nosotros nos damos cuenta que cada vez que nosotros queremos subir a posicionar y a señalar un problema que aqueja directamente al gobierno federal, al gobierno de Morena, pues ellos se dan la vuelta, y lo evitan, ¿no? Y lo bloquean, y lo bloquean, y lo bloquean. Y ahí tenemos para muestra cada semana y cada escándalo que sale de Morena en el Congreso, cada escándalo que sale en algún municipio, en algún presidente municipal, en algún gobernador. Ellos lo que hacen es bloquear y tratar de que no se discuta en la agenda nacional. Y desgraciadamente sabemos que este problema, repito, como muchos otros, es lo que ellos han querido venir a maquillar. Y desde la oposición no nos queda más que denunciarlo, estar en el tema, estar del lado de los ciudadanos, del lado de la gente de los ciudadanos que trabajan, que sostienen a tantas familias, que trabajan por la economía del país, para que se les haga respetar, ¿no? En sus libertades, en su propiedad. Es la política del avestruz, ¿no? Exactamente. A ese punto quería ir. Diputado, te quiero comentar, aquí en el espacio de los disruptores de Nube de Ideas, en este podcast somos muy libres platicar como amigos y pues decir las netas de cómo están las cosas, ser muy transparentes y en blanco y negro señalar las cosas. Hay una percepción que también la oposición, ¿no? Ha estado como que entre que sometida y escondida, y este tema del avestruz, o sea, como que también hay responsabilidad por parte de la oposición, porque han pasado 6 años y en mucho la oposición pues está como que fuera de la jugada, ¿no? Y el partido oficialista, gobierno, está haciendo su juego, y como que está en esa libertad de hacer su juego. Y lo digo por algo, por una situación que está sucediendo, que lo acaba de anunciar en días, tanto la Asociación de Productores Nacionales de Tractocamiones, es decir, todos los fabricantes de estos camiones, tractocamiones, que son los que llevan y traen el desarrollo de este país, e INEGI, de que la caída de las ventas, por lo menos en este último mes de junio, y la ANPAC se refiere... los últimos 7 meses. Y la ANPAC se refiere en lo que va para abajo, de enero a junio. Se ha caído la venta, no nada más por el tema de Trump y de las aranceles, sino que ya hay un problema de inseguridad pública en las carreteras que está afectando la venta de camiones. O sea, estamos hablando... La gente ya no quiere comprar. Comercio. Si hay incertidumbre. ¿No? ¿Para qué compro si me lo van a robar todo? Y entonces ahí digo,
Bueno, el partido oficial, el gobierno, entiendo cuál es su postura y ahí está para defenderse. ¿Dónde está la oposición? Porque ya está trastocando la economía nacional, diputado. Ya no es el atraco en la carretera, ya está trastocando los números del Producto Interno Bruto de este país. Sí, Eso es lo preocupante. Claro. Diputado, A ver, ¿qué nos respondes? ¿Cómo lo ves? inevitablemente el tema de la inseguridad, te repito, uno pensaría que solamente afecta a unos cuantos, ¿no? Pero cuando ya se meten en temas tan sensibles como es esto, ¿no? Cuando ya afectan cadenas de valor tan importantes como lo son en este caso el sector de la manufactura, el transportista, ¿no? El ensamblaje, todo esto, nos damos cuenta que empiezan a pegarnos ya los números macroeconómicos, ¿no? Y desgraciadamente ahí es donde realmente y para la gente que luego dice, bueno, pues a mí qué, ¿no? Pues yo a lo mejor, yo no salgo de la ciudad, a mí no me afecta, yo me tengo que estar cuidando del que se sube al microbús a asaltarme, ¿no? A mano armada. Pero no nos damos cuenta de lo que hay detrás y los mecanismos que tienen que poner los empresarios para cuidarse. ¿Y cuáles son? Pues que nos cuesta más la vida. Claro. Porque los empresarios tienen pérdidas, ¿no? Y ese es otro punto de la y repercute en el consumidor final, sí repercute en esa repercute en la gente. En el costo del pasaje, por ejemplo. Exactamente, en el costo del pasaje. De los principales insumos. En la canasta básica, ¿no? En los productores en el sector ganadero. El combustible guachicol. O sea, es algo que nos afecta a la cartera a todos los mexicanos, ¿no? Y a veces no somos, ahora sí que este gobierno, ¿qué es lo que ha querido hacer? Pues yo te doy tu beca, ¿no? Yo te doy a ti, madre soltera, te doy a ti, estudiante, te doy a ti, persona de la tercera edad, que está bien. A ver, nosotros creemos desde Acción Nacional que los programas sociales son buenos porque reactivan, porque ayudan al más necesitado, pero cuando el gobierno solamente quiere irse para allá, para tratar de calmar un problema, para tratar de calmar una falta de oportunidades. Contener, ¿no? Contener, exactamente. Y sobre todo, y lo más grave de todo, que ellos le ponen precio a todo eso en las urnas. Por supuesto. Ese es el problema mayor que podamos encontrar ahí. Ahora, por otro lado, dices, bueno, la oposición de entrada, yo estoy aquí, ¿no? Yo tengo todo el ánimo y nosotros desde Acción Nacional hemos tenido todo el ánimo de estar señalando toda esta serie de omisiones, todo este tema de la inseguridad y sobre todo toda esta nanada de por qué es tema tras tema, ¿no? Que si Trump, que si la inseguridad, la ineficacia, la inoperancia, ¿no? La falta de a veces también de escucharnos a nosotros. No es responsabilidad de la oposición 100%, es responsabilidad del que gobierna. Y el gobierno nos ha cerrado una y otra vez la puerta en la cara. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros cuando queremos estamos dialogando, presentamos nuestras iniciativas, presentamos nuestras reservas y ellos se burlan de nosotros. Y ojo, no se burlan nada más del PAN, se burlan de los mexicanos, porque ellos tienen una política de no piensas como yo, entonces no te escucho. ¿Por qué? Porque ellos se escudan en una mayoría artificial que construyeron en la Cámara de Diputados, ellos se escudan en los índices de popularidad que tiene la presidencia de la República para no escuchar lo que no les conviene. Y entonces ahí tenemos desaparición de organismos, ahí tenemos reforma judicial, tenemos, y ahora ya viene, ¿no? Digo, para lo que nos escuchen, ahí viene la reforma electoral, ¿no? Que si bien, o sea, parece que es un estado que quiere una regresión por algo en lo que tantos ellos lucharon, y ahora nosotros se lo decimos, algo que el PAN los acompañó a todas las izquierdas del país, los acompañó durante años en una lucha histórica, democrática, ahora son lo que ellos le quieren dar atrás y quieren irse para atrás. ¿Por qué? Porque ahora ellos quieren un estado autoritario en donde pueden ellos poner sus reglas, en donde ellos creen y creen que parece que creen que el poder es eterno y que ellos van perpetuo. A estar perpetuo y nosotros sabemos que esto no es así. No. Pero ojo, nosotros no les tenemos miedo. Te voy a decir por qué no les tenemos miedo, porque algo que nosotros sabemos hacer muy bien y siempre lo hemos hecho es ser oposición. El PAN nació en 1939 en un estado, en un México postrevolucionario, nació desde la ciudadanía, cuando se institucionalizó la revolución en un partido hegemónico, que en ese entonces fue el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, ¿no? Y que ellos dictaron las reglas de cómo se iba a jugar. Pues el PAN siempre estuvo ahí dando la lucha, dando la cara del lado de los ciudadanos y nunca nos hemos echado para atrás. Con Lázaro Cárdenas, ¿no? Precisamente. Bueno, quien fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PRI, ahora PRI, fue Plutarco Elías Calles, exactamente. Y bueno,
Ya sabemos lo que pasó, que nos costó 70 años una transición democrática. Nosotros sabemos ser oposición y sabemos escuchar a los ciudadanos, sabemos abanderar las causas. Si ciertamente hemos tenido errores, como toda organización de seres humanos, las hemos tenido. Pero ojo que no se les olvide que el PAN ahí está presente y vamos a estar dando la lucha. Y ojo, la lucha consciente, la lucha responsable, siempre y cuando abran la puerta para escuchar ideas, que es lo que le ha faltado al gobierno. Hoy, en el 2025, diputado, es un México muy diferente a aquellos años y al inmediato. Hoy en día, la tecnología está del lado de la sociedad, pero también está del lado del delincuente. Siempre he dicho yo que está un pasito delante incluso de la autoridad. Desafortunadamente, estamos viviendo otra época totalmente. En la narrativa, en las percepciones, en la realidad, estamos viviendo otra cosa. ¿El diputado Chimal tiene pensado alguna propuesta legislativa que ayude, que aporte ese grano de arena a resolver el tema de la inseguridad? O, te la pongo de otra forma, crear esa alianza, esos vínculos con el sector empresarial para hacerle fuerza al gobierno oficial y, bueno, reclamar esos espacios que se han perdido, porque también los empresarios están sufriendo, sí, claro. Diputado, o sea, no hay garantía. Dicen, aquí tuvimos a un líder, al líder de la MOTAC, líder transportista de los hombres camión, de los pequeños, de los pyme, de esta industria, y nos dice, nosotros no podemos comprar camiones nuevos de paquete, porque en primera, pues son muy caros los financiamientos. Y dos, nadie me garantiza, ¿no?, que al tercer día ya me estén robando mi camión y yo ya me embarqué con un financiamiento. Todo su patrimonio. Es el patrimonio. Entonces, en ese aspecto, Acción Nacional y el diputado Chimal, y entre paréntesis te lo digo, tienes mucha oportunidad de crear vínculos con este sector, porque es lo que necesita. El apoyo, necesita la asistencia legislativa, este sector transportista, porque tiene mucho que dar la industria, diputado. Claro que sí, mira, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Recientemente, en el periodo extraordinario que se celebró hace escaso mes y medio, 2 meses, nosotros acompañamos una de las iniciativas y una de las propuestas del gobierno de Morena. Es importante que lo sepan, porque ellos dicen y han querido alimentar la narrativa de que somos una oposición, que no escuchamos, que no apoyamos y que estamos negados absolutamente a todo. Nosotros le hemos dado dientes para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda combatir al crimen organizado. Ojo, al crimen organizado. Que no se malentienda, porque nosotros hemos señalado y ellos han querido venir con la narrativa de que necesitan más poder para vigilar, ¿no? Y aquí voy a entrar en un tema bien escabroso. Sí. Vigilar. Y ellos dicen, tú dame todas las posibilidades de yo vigilar a los ciudadanos, o más bien al crimen organizado, y yo voy a quitar la inseguridad y voy a ir acabando con la inseguridad. ¿Y cuál es? Es una línea bien delgada, porque entonces ellos dicen, sí, fírmame este cheque en blanco para que yo pueda vigilar a cualquier persona sin la orden de un juez. ¿La ley espía? La ley espía. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, gobierno, ahora voy a tener la posibilidad de poder intervenir una comunicación telefónica, te voy a pedir tu CURP, lo voy a enlazar con tu huella digital, con tus datos biométricos, eso lo voy a meter en una base de datos, si tú quieres comprar el día de mañana, lo vamos a empezar a ver. Si tú quieres comprar el día de mañana por internet y esto, yo voy a poder saber qué estás comprando, a dónde estás viajando, con quién estás hablando. A ver, si eso va a ser para acabar con la delincuencia organizada, lo aplaudimos. Y si nos van a dar un éxito en eso, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que este gobierno lo usa para espiar opositores. Es un estado policial. Exactamente. Como todo, porque es una lidia y es muy tentador. Y ellos ya lo han hecho. Lo hicieron antes. ¿Qué hicieron hace 3 años? Se dedicaban a inventar supuestos delitos a opositores o liderazgos de la oposición. Aquí en la Ciudad de México lo vimos y en muchos lugares de la República, que en Colima de repente ya tenías una carpeta de investigación, por supuesto, narcotráfico. ¿Para qué? Para que el juez les diera la orden de vigilarte en tus comunicaciones y saber qué estabas haciendo. Ahora resulta amas de casa, y activistas, amas de casa, activistas ligadas con nuestro movimiento democrático aquí en la Ciudad de México. Hasta ellas eran las implicadas ahora, y entonces
¿qué pasaba? Pues se evidenciaban frente a las órdenes de los jueces y nosotros teníamos la posibilidad de ampararnos al respecto. ¿Qué es lo que ahora están haciendo con esta ley espía? Y con lo que nosotros no coincidimos y no compartimos es que ahora no van a pasar por el juez. Entonces, el día de mañana, si un transportista está viajando X cantidad de punto A, no sé, del estado de Puebla a Monterrey, el gobierno va a tener la posibilidad de saber qué está pasando en esos lugares. Eso es muy importante. ¿En dónde andamos? Que llegas a nuestra comunidad transportista, ¿de qué manera Claro. va a afectar a esta industria y a esta comunidad, tanto empresarial como a los empleados, los operadores que andan en vías de comunicación federal? ¿De qué manera va a Ahora incidir? imaginémonos que el crimen organizado tiene porque tienen un poderío económico bien Fuerte, importante, fuerte, que ellos tienen la posibilidad de comprar a uno de las personas autorizadas para intervenir la ubicación de un transportista que lleva, no sé, 100 millones de pesos en carga, ¿no? Y que ellos los compre el crimen organizado y que ellos les pasen el pitazo. Oye, a las 8 de la mañana vemos que va a pasar por este tramo carretero, no te preocupes, yo te ayudo y me coludo contigo para que tú puedas dar el atraco. Esa es la manera en la que una ley espía y de una manera en la que nos puede afectar a esta comunidad. O sea, no hay un antídoto contra los infiltrados en un estado policíaco, pues es un panorama negro, ¿no? Es un panorama negro, o sea, y a ver, el problema no está bien mencionas la tecnología, a ver, el problema no está que la tecnología, pues nos la tenemos que usar, es necesaria. Sí, en manos de quién va a ser administrada, ¿quién ¿no? está administrada? Y lo ¿Quién la hemos va a visto, gestionar, no? que este gobierno lo ha hecho con opositores. ¿Cuántas veces? Hasta entre ellos mismos lo hacen, por el amor de Dios. Entre ellos se persiguen. Claro, entre ellos se persiguen. Y al rato ya saben que uno anda de vacaciones no sé dónde, ¿no? ¿Cuántas veces comiendo sushi? ¿Cuántas veces no sucede que salen a la luz las llamadas, ¿no? Y la pregunta es, Por razón, ¿de dónde salen? ¿Cuánto teníamos buscándole al diputado? ¿Dónde el toque, el del diputado? ¿De dónde es nombre? Bueno, fuera nombre. Son Trabajos, ¿no? Pues, la verdad es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema real, verdadero, y es donde yo te digo, a nadie nos gusta sentirnos vigilados, ¿no? Así es. Y desgraciadamente, ahora si le eres incómodo a un régimen, y te repito, no nada más políticamente, sino económicamente, si puedes ser un blanco fácil del crimen organizado, y no se realiza y no se tiene un control por medio de una orden judicial. Sí. Desgraciadamente, ahí se presta un nicho bien fuerte para la corrupción. Sí. Y lo sabemos, o sea, estábamos con el tema de los abarrotes, pero hablamos de acero, aluminio, electrónicos, todas las mercancías. Combustibles. Al día de hoy, todas las mercancías son atractivas. Todo, ya no es que haya determinados... son rentables. Son rentables en el mercado. A ver, diputado, perdón también esta pregunta. Al igual que la ley espía, también el hecho de que ahora pues el ejército sea el que realmente patrulle, ¿no? A través de esta pantalla de la Guardia Nacional, ¿en qué afecta también a la industria del autotransporte de carga? Que el ejército pues está en las carreteras, pero pues a la vez tampoco... Muy delicado, ¿no? Sí, claro, a ver, tampoco hay gran solución, ¿no? Porque llevamos años así en este modelo. Ellos se convirtieron en lo que jugaron destruir. Ellos dijeron que nunca estaban a favor de una militarización del país. Así es. Nosotros sabíamos que en algún momento era necesario y le dimos el voto de confianza desde la oposición para ponerle una fecha de caducidad al momento en que los ejércitos tendrían que regresar a los cuarteles, ¿no? Porque ciertamente la labor del ejército es otra, es salvaguardar la integridad y el país, ¿no? La soberanía nacional. Sabemos que desgraciadamente ellos no tienen protocolos que debe de tener una policía civil y comando civil. ¿Y qué es lo que ellos han querido venir a hacer? Camuflajear mediante albazos legislativos que nos han venido a dar, para poner a la Guardia Nacional y para poner al ejército en una sola canasta y se mida de una misma manera, ¿no? Y sabemos que desgraciadamente en pocos lugares del mundo ha sido una receta que dé buenos resultados. Ellos aluden a que el comandante de las fuerzas supremas es el presidente de la República, pero bueno, el presidente de la República tiene que atender 1000 temas. No solamente el tema de la seguridad, ¿no? Y desgraciadamente, y lo sabemos, cuántas veces no nos damos cuenta que o sabemos, ¿no? Por los medios de comunicación, que cuando se le da un golpe fuerte al tema del narcotráfico, al tema de la inseguridad,
muchas de las personas que son filas de estas organizaciones delictivas vienen justamente del ejército, desertores del ejército. Sí, claro. No digo que sea una constante o que tenga que ser una regla, porque sabemos que también el ejército hay mucha gente honesta que da su vida por salvaguardar la paz y la integridad de este país, pero también sabemos que el poderío económico del crimen organizado muchas veces les tienta. Eso, aunado a la falta de posibilidad y oportunidades de muchas comunidades, pues se hace un blanco fácil, se hace un caldo de cultivo fácil para que... Y te lo pregunto porque consultando a transportistas, ya sea de grandes empresas y de cientos de camiones como el Hombre Camión, dice, pues a mí no me importa qué policía sea, si sea el ejército o no, sino que resguarde. Y la pregunta para todos ellos es, ¿se sienten seguros en las carreteras? Ha funcionado, porque funcionado? además ya tiene un pasadito eso. Lo que hemos tratado desde aquí, desde Nube de Ideas, es decirle al transportista que deben tener conciencia que las personas, los policías que van a estar, o quien va a hacer las actividades policíacas en carretera, deben tener conciencia que son militares. O sea, que no les vendan frijol con gorojo, ¿no? O que no nos lo vendan, sino que son policías, y entonces ese es el último, ya era nuestro límite. Después del ejército ya no hay nada. Ese es lo delicado del asunto, ¿no? Hemos sabido de casos de que son Guardia Nacional, pero son militares. Claro. Y están extorsionando. Claro. O sea, estas prácticas no disminuyen, no van a disminuir, va a continuar. Aquí lo delicado es que ya estás hablando de las Fuerzas Armadas, que era como el último bastión de la República, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto, diputado, de la extorsión por parte de las derecho de piso y el derecho de las fuerzas de seguridad? Bueno, es un hecho totalmente reprobable. A ver, ¿y cómo lo podríamos resolver? A ver, yo creo que, repito, no hay que reescribir las leyes. Okay. No tenemos que sentarnos a ver qué nos aqueja como país para reescribir el Código Penal federal, ni mucho menos los locales. Creo que México, como en su andamiaje jurídico, es uno de los mejores países a nivel Latinoamérica. Tenemos un entramado de leyes realmente fuertes, ¿no? Que sabemos que mucho de esto debe venir de la voluntad, y es ahí donde nosotros sabemos que un grave problema es el tema de la corrupción y de la complicidad, ¿no? Porque son bandas que están enquistadas en el poder y que a través de tantos años de estar ejecutándose en este círculo vicioso, aquejan el problema. Entonces, ¿qué tenemos? Desaseo en las carpetas de investigación. Por lo tanto, como hay desaseo deliberado de muchos de estos ministerios públicos, pues no pueden. Y ahí tenemos que cae la banda, entran, los agarran, entran y que encuentran una forma de salir. Y es una puerta giratoria, ¿no? Prácticamente es una puerta. Y si no, cuando entran, ¿qué tenemos con este tema de la extorsión? Que actúan desde las cárceles. Son bandas tan grandes, dedicadas, y la economía que ellos funcionan, la economía que ellos realizan de esta forma, de esta manera de extorsionar, es grandísima, que lleva a la complicidad de muchísima gente. Entonces, ¿qué tenemos desde adentro? Actúan. ¿Y cómo actúan? A ver, en la ley estipula claramente que todos los centros penitenciarios tienen que tener, y sobre todo los federales y también los estatales, tienen que tener bloqueo de inhibidores de señales. No funcionan. Sabemos claramente, y han caído, y cada vez eso lo hemos denunciado, como desde adentro extorsionan a la gente, a las familias, ¿no? Ya no se habla de ese tema, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvo de moda? Sí, estuvo de moda. Sí. Estuvo de moda pero ¿cuánto nos tardamos en que se pusieran manos a la obra en el tema tecnológico para evitarlo? Nos tardamos, entonces ahora sí que cae una tanda fuerte de ciudadanos en este problema y ¡pum! Ya, se logra erradicar. Muchas de las veces de la mano de las empresas, ¿no? De la iniciativa privada, que ayuda a meter estos mecanismos rápido, ¿no? Y que nos ayudan a los que tenemos, por ejemplo, ahora un teléfono celular, a decirnos, oye, llamada sospechosa, ¿no? O viene de parte, o sea, ya hay manera, ¿no? Vamos encontrando como sociedad formas de cuáles protegernos los unos a los otros. Pero si no tenemos autoridades que quieran de verdad entrarle al tema en desarticulación, ahí tenemos un problema grave, ¿no? ¿Con qué bandera es con la que Trump nos ha venido a poner el pie en el cuello? Es el tema, ¿no? Con el tema de la seguridad. Claro. Sí. Así de sencillo. Sí. Y es el que ha agarrado de pretexto
para decir el tráfico de estupefacientes, de fentanilo, trata de Que la verdad es que no miente, diputado. No miente, claro que no miente. Una cosa que sea Trump y otra cosa que... Claro que no, pues no está mintiendo, ¿no? Sí. A ver, ojo, también él ve la paja en el ojo ajeno. Sí, claro. Porque sabemos que el problema no es nada más de México, es un problema institucional también que ellos tienen. Sí, de salud crudo que tienen por allá. Tienen allá, ¿no? Pero bueno. De aquí sale y a algún lado tiene que entrar, ¿no? Claro, y también allá hay políticos corruptos, y también hay policías corruptos, y también hay, o sea, vaya. El trampolín y la alberca. Exactamente, claramente. Entonces, creo que mientras el gobierno no quiere entrarle al tema y nos pongamos, como decimos, nos pongamos serios a tratar de erradicarlo, no vamos a avanzar. Sí. Es que es muy complicado el panorama, ¿no? Realmente nos explicas que se ha visibilizado el problema. Pues lo que hace falta ya es una acción contundente, pero tiene que ser conjunta, no nada más del lado del legislativo. El legislativo es el canal, la herramienta que tiene la sociedad, la población, en este caso los transportistas. Tendrían que estar haciendo ya un trabajo de acercamiento y de gestión más poderoso con los legisladores, pues para empezar a pasar de la parte visible y el diagnóstico y sobrediagnóstico a una acción, porque Totalmente. por décadas el tema del transporte no figura en la agenda pública. Eso es lo más... O sea, se comenta, pero al final del día no termina figurando, no es parte no de le la ve agenda la pública. importancia, diputado. ¿Cómo- Tristemente te voy a decir, en un carajo? lugar como la Ciudad de México, ¿sabes cómo nos preocupa el transporte? Cuando los transportistas nos bloquean, Se atoran en el nos viaducto, atoran, o nos bloquean Ujú. pidiendo que el Estado haga su labor, Claro. que les den seguridad, Que ya no los maten. o sea, que no los maten, que no Ese los es el secuestren, que problema. no los extorsionen. Ujú. O sea, creo que ahí viene o sea, y es cuando entonces el gobierno trata de poner atención, hace sus mesas de diálogo, habla a las cámaras, a los liderazgos que tratan de hacer acuerdos, pero ¿qué pasa? Pasa un tiempito y otra vez. Se enfría. Se enfría un poco el tema, ¿no? Ujú. Y otra vez pasa un año, 2 años, y otra vez tenemos el problema grave. Y es algo que ocurre periódicamente y que Fíjate nosotros que hemos denunciado. En este sentido, diputado, de hace un tiempo hemos venido platicando aquí que todas las acciones de gobierno de esta época, las iniciativas que presenten en el Parlamento, deben iniciar con una frase que diga más o menos, en esta época, en el 2025, en este siglo, el problema principal de México es la inseguridad. Así debe empezar. Todas las obras, todos los libros deben empezar con esa frase, más o menos, ¿no? Y en este sentido, yo te diría, en la Comisión de Transporte, en la Comisión de Economía, perdón, ustedes seguramente tienen los temas de inversión extranjera, competencia económica, prácticas de las de comercio, código de comercio, etcétera, etcétera, comercio exterior. Todos esos temas al día de hoy están subordinados a la inseguridad. O sea, no podemos Totalmente. avanzar en desarrollo tecnológico, en educación, en salud, etcétera, etcétera, si no somos sensibles y somos conscientes, empezando por las autoridades, de que el tema número 1 a resolver, como hemos dicho en Nube de Ideas, Una y otra vez. para los transportistas y para toda la sociedad, Así es. es la inseguridad. Claro. Entonces, ¿cómo puede desde la Comisión de Economía, ustedes como representantes populares, cómo puedes avanzar en esto o qué propondría Acción Nacional, por ejemplo, para ir avanzando en esa agenda paralela a la inseguridad? ¿Cómo lo ves? Desde la Comisión de Economía. Mira, yo realmente nosotros tratamos de acompañar realmente a la gente, ¿no? Mira, ahorita que mencionas el tema de la economía y de cómo la inseguridad nos ha pegado, más allá de hablar económicamente a gran escala, hablemos de los pequeños productores, ¿no? ¿Qué pasa? Yo te voy a poner el ejemplo, no sé, en alguna comunidad de Tabasco, ¿no? Ujú. Los pescadores, ¿no? Sabemos que muchos de ellos son gravemente extorsionados de parte del crimen organizado Ujú. para ayudarles a traficar, ¿no? Ujú. Y los que no trafican, para pedirles derecho de piso para trabajar en algún lugar, Ujú. ¿no? Ujú. Lugares, por ejemplo, en donde, te voy a poner otro ejemplo, yo también integro la Comisión de Medio Ambiente y en muchos lugares dicen, bueno, pues hay que proteger, ¿no? Hay que proteger parte del océano, hay que proteger nuestros bosques. Pero desgraciadamente cualquier persona que quiere entrar o comunidad que quiere entrar a defender tiene encima el crimen organizado que se le impone El tema de mediante seguridad. la fuerza. Entonces Ujú. entonces es en escalada porque
tienes una afectación en todos los niveles. Ujú. ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, que nuestros hijos no pueden ir a la escuela o que suspenden en ciertas comunidades las clases? Sí. Que el crimen organizado está disparado. Ujú. ¿Cuántas veces no vemos que el resultado de un huracán, por ejemplo, el crimen organizado es el que toma las riendas para ver a quién se le apoya y a quién no? O sea, realmente es que lo que nos debemos de dar cuenta todos como sociedad es que tenemos un Estado que ha fallado en el tema de la inseguridad, Ok. y eso termina afectando en todos los niveles. Ujú. Bien lo mencionas ahora, el tema de los transportistas, los que se les obliga muchas veces a hacer, porque sabemos que también hay gente que se ha visto extorsionada y presionada por el crimen, y es muy recurrente que no saben lo que están transportando, porque les ponen, ¿no? O me llevas, ¿no? Ujú. Y me llevas a la fuerza, ¿no? Me llevas del punto A al punto B, y desgraciadamente, y los que terminan pagando los platos rotos es la gente honesta, la gente trabajadora que sale todos los días a tratar de ganarse el pan para su familia. Sí. Desgraciadamente ahí vemos un problema. Ahora, ya antes del problema de la inseguridad, del tema del transporte en el país era la infraestructura, ¿no? Ujú. Muchas veces es un tema que constantemente se señalaba, ¿no? La infraestructura. Sí. Necesitamos mejores caminos, mejores puentes. Desgraciadamente hoy día ya ese es el mal menor. Fíjate. Tristemente es el mal menor, ¿no? Tristemente es el mal menor, y ahora los que hacia donde nos hemos tenido que tornar es hacia otro problema como es este. Cuando México tendría todo, tiene toda la infraestructura carretera para mejorarse, pero desgraciadamente, ¿de qué me sirve tener una carretera muy bonita, muy cuidada, que no va a dañar, que me va a hacer llegar rápido, si tenemos un problema de inseguridad fuerte, ¿no? Aquí en la ciudad lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos duró el gusto de presumir la carretera Tuxpan? Pero pues ahora que la tenemos, pues, lleno de problemas de inseguridad, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, Daniel, si esto ya tristemente se lo llevó al rancho de aquel, o sea, ¿por dónde empezamos legisladores y sociedad? ¿Por dónde tenemos que empezar para recuperar esto? Yo creo que lo más importante es siempre el visibilizar el problema mediante la denuncia, ¿no? Creo que es muy importante que el sector asociado, la gente que integra las cámaras o alguna organización, visibilicen el problema de la mejor manera, y bajo los mejores, vemos, ¿no? Que lo tratan de hacer desde su trinchera. Creo que este es un espacio también que ayuda mucho a eso, ¿no? A comunicarlo, ¿no? Claro. Vemos que constantemente a veces desplegados, ¿no? Somos sensibles, creo que la sociedad tiene que hacerse sensible, punto número 1, ¿no? Punto número 2, que hagamos colectivamente el cómo sensibilizar al ciudadano, ¿no? Porque creo que esto muchas veces, al creer que es un problema ajeno y que solamente termina afectando a los grandes empresarios, a los grandes transportistas, no me afecta a mí como ciudadano. Creo que eso es bien importante, hacer conciencia de eso. Nosotros desde el legislativo lo tenemos que decir. A ver, el jitomate está caro, ¿por qué? El aguacate está caro, ¿por qué? Porque los están extorsionando, le tienen que subir el precio. Porque si no, los limones, porque si no los matan, ¿no? Y por eso te llega caro a ti a la ciudad. Pero, o sea, creo que ahí es donde tenemos que encontrarle un sentido de cómo juntos como ciudad caminar. Y y lo más importante es que los gobiernos tengan toda la voluntad de atacar, ¿no? Y sabemos que, repito, desgraciadamente el crimen organizado ha diversificado sus ingresos, ¿no? Y antes decíamos, bueno, pues solamente era el narcotráfico, pero ahora todas estas bandas delictivas se dedican a todo eso y han encontrado un terreno fértil en el asunto del transporte. Están en la política ahora también. Desgraciadamente, o sea, desgraciadamente están en todos lados, ¿no? Y tenemos que andar nosotros con mucho cuidado, pero si nosotros denunciamos y vemos que muchas veces a los políticos, al amparo del fuero, se nos excusa o se nos quiere pasar por la parte de la impunidad, pues estamos mal, estamos jodidos, como coloquialmente decimos. Diputado, yo veo una gran oportunidad en ti y en este cuerpo legislativo, hablándote de la Comisión de Economía y refiriéndome exclusivamente a la industria del transporte de carga, que pudiera ser pues este interlocutor, que pudiera recibir a los empresarios sí, del ramo, que pudieras recibir a los directivos, a esta industria del transporte de carga, porque hablamos de inseguridad y es un tema que da para 24 horas platicarlo y podemos contar anécdotas tristes, pero yo veo que en economía, sí, en esta comisión se puede manejar, por ejemplo, el tema de la chatarrización.
Claro. Un tema que también cruza con medio ambiente. Por eso te digo que el tema del autotransporte de carga es transversal. Nos proponían la semana pasada el tema de la tarifa, ¿no? De este servicio, ¿no? También reglamentar las tarifas. Pero estoy viendo que la Comisión de Economía, si aquí el diputado Chimal encuentra que esta industria, este sector es clave, es el termómetro de la economía del país. Claro. Entonces, pudieras estar abierto, ¿no? Hablar con la comisión y recibir a los industriales, a recibir a los empresarios que son los que le apuestan a México, ¿no? Para mejores condiciones de la industria, su competitividad, su desarrollo, y eso va a venir a arrastrar una buena ola positiva pues, para todos los colaboradores, empleados, poniendo en primer plano a los operadores que tienen un trabajo tan peligroso, pero a la vez tan importante, Claro. que son los que llevan Un mensaje, ¿no? y traen los insumos de los mexicanos Claro. a todas las Por supuesto, a ver. líneas del país. A ver, por supuesto, nosotros, o sea, bueno, ¿qué más decir? Pues, de entrada, yo en mi posición de legislador, como integrante de estas comisiones, y no solamente integrante, a ver, a veces se nos quiere como encasillar en un tema, pero a ver, un legislador debe ser entrón para todos los temas, ¿no? Claro. O sea, creo que mientras un ciudadano tenga la intención de acercarse, nosotros debemos de ser entrones y de entrarle a todo, a lo que más se pueda y de servir, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, la verdad es que a veces dicen, no, pues a mí no, yo no conozco, a ver, sí, pero a ver, si yo no conozco sobre un tema en particular, no me exime de no atenderlo. Al contrario, yo me tengo que estar abierto y escuchar a la gente que sabe de sus problemáticas y ver cuál es la manera en la que nosotros lo podemos apoyar. De entrada, cuenten conmigo, cuenten con nosotros, están abiertos los canales, ahora las redes sociales ya nos permiten esa interlocución más directa con los ciudadanos. Constantemente yo estoy platicando con gente que me dice, oye, hay que poner atención a eso. A veces ahora tenemos problemas serios en México, ¿no? O sea, también la cara que le damos al mundo, o sea, y desgraciadamente eso desincentiva la inversión extranjera. Es correcto. Estamos con el problema encima de Estados Unidos y encima no atendemos el tema de seguridad, pues fácilmente la inversión extranjera que tanto ha ayudado al progreso de este país, pues ya viene para abajo, ¿no? Y sabes que también nos hemos Terminan dado cuenta, huyendo. Claro. nos hemos dado cuenta que hay cada vez, lamentablemente, está sucediendo en el país que no hay una interlocución efectiva. Siempre hemos visto que hay por lo menos de algunos organismos empresariales, en este sector en particular, aunque creo que es una cuestión general, de que se conforman con ir a ver a los representantes populares, a los diputados, a los senadores, ir con el gobierno, con las autoridades, La foto. y les gusta la foto. Nada más. No se trata de eso. Entonces ahí Estamos viendo eso. Bueno, a ver, se cuecen en todos lados, ¿no? Y también hay diputados de foto, ¿eh? Yo también los conozco muchos que nada más les gusta para Twitter, ¿no? Exactamente, o sea, la verdad es que mientras por eso decías, cada sector de la población, de la sociedad tiene que hacer su chamba. O sea, Sí, claro. nadie, ustedes, por ejemplo, dirán, bueno, ustedes están aquí haciendo su labor de comunicación, visibilizando un problema, están haciendo su trabajo, Así es. visibilizando el problema y prestando un servicio a alguien, ¿no? Haciendo esta conexión entre gobierno, entre nosotros como ente público y la gente que está del otro lado escuchándonos. Creo que eso es lo que verdaderamente se tiene que hacer. Y no decir, a mí no me toca hacer nada, porque si yo, lo que siempre decimos, ¿no? Si yo digo que me quejo de la inseguridad, me roban los espejos de mi carro y voy y compro los robados, pues yo soy parte del problema. Claro. ¿No? Creo que aquí es meterle cada quien al problema, cada quien a lo que nos corresponde como ciudadanos que debemos, y cuando se ataque verdaderamente y hagamos conciencia colectivamente de que cada quien se tiene que poner a chambear de su trinchera, este país va a cambiar. Muy bien. Sí, no sirve de nada que te vayan a ver y pues nada más sea pues, Para la foto. para halagarte, Claro. para decirte, oye, qué bien te queda tu traje. No, de ninguna manera. Y si es así, pues yo mejor, No sirve. uno se da cuenta, ¿eh? Sí. Uno se da cuenta, es legislativo, quien nada más quiere ir ahí a placearse y a cotorrear. y a cotorrear o a darse ínfulas de influyentes, y quien realmente quiere hacer algo. ¿Quién ¿no? se pone a chambear? Claro, por supuesto. O sea, eso, y de verdad que, mira, yo te puedo decir, son los menos. Pero desgraciadamente, esta gente luego tiene posiciones donde tienen un gran manera de influenciar. Pero son los menos. Yo creo que yo sigo convencido, soy un convencido de que somos más los mexicanos que queremos el bien, los mexicanos que se ponen a chambear, los mexicanos que lo más básico, ¿no? Cumples tus acuerdos en casa,
cumples con tus impuestos, no le ves la cara, no te pasas un alto, o sea, creo que somos más. Yo sigo y confío plenamente en eso. Diputado, yo quisiera hacerte una pregunta y creo que ya vamos a terminar, Luar, más o menos 5 Ya, minutes. A ver, el tema es Pasó que rápido. también, sí, eso es lo que pasa cuando hablamos claro. entre amigos y sin mordazas, esto se siente bien rápido. El diputado Chimal pudiera ayudarnos al podcast, a nuestra actividad, a la profundidad que tenemos como periodistas, de que el diputado nos pueda ayudar a ser visible, Claro. poner en el mapa. claro. El transporte de carga todos los días nos vemos, pero como dice aquí mi amigo Claro. Axel, parece que no se ve. Ujú. O sea, es fantasma. Todos los días vemos los trailers, son molestones, ahí van, Sí, eso ahí es van lo que- los drogadictos, mugrosos, No. nacos manejando. Los que contaminan. Los que contaminan, Pero cuando abres el refri, ahí no te. o cuando das vas a cuenta, la correa ¿no? comercial y no Claro, está el ¿no? producto, Claro. ¿no? Entonces, que el diputado Chimal pueda ser, ¿no? Ese puente para que poner en el mapa, ¿no? Pero de la sociedad, sobre todo, de que el transporte es un bien para México. Por supuesto que sí. No es un mal necesario, No. como por ahí erróneamente lo he escuchado, es un mal necesario, ¿no? Son ruidosos, son molestones, son contaminantes. No, es que todo lo que veas en mal al transporte es porque al paso de los años ha sido un sector Ujú. olvidado, alejado, dejado de la mano de la autoridad. Claro. Ese es el problema. Paradójicamente exitoso en el comercio exterior, o sea, el corredor este de Claro, Estados pues porque Unidos. ahí ha demostrado la eficiencia, ¿no? Ujú, Incluso más que el tren. así es. Sí, por supuesto. A ver, creo que ha sido una alternativa que los gobiernos desde hace muchos años, ¿no? Y sobre todo el sector empresarial, la iniciativa privada, echó mano y que le da de comer a mucha gente, ¿no? Ujú. A mucha gente en el país. Y creo que es muy importante que todos pongamos manos a la obra, Ujú. que dignifiquemos, ¿no? O sea, a veces, mira, a veces se dice, ahorita que hablamos de la inseguridad, y podemos hablar al policía, ¿no? Y echarle la culpa al policía. Pero el problema de que luego el policía no hace adecuadamente su trabajo es porque no lo hemos dignificado como Ujú. sociedad. Sí, claro. El gobierno no dignifica la labor del policía. ¿Y qué pasa? Pues obviamente ellos se sienten lo más minimizado, Sí, sí, sí. no se sienten escuchados, atendidos. Creo que con el sector del transporte, en este caso, pasa algo similar. Pasa algo similar. Ujú. Y creo que no se ha dignificado. Y uno lo ve, a ver, cuántas veces, a veces el gobierno ha echado mano para darles mejores condiciones. Mejores condiciones de un lugar de mejores. A ver, hablamos de cuántas veces vemos en las casetas que haya baños dignos para ellos. Paradores seguros. En los paradores seguros, Sí, sí, sí. en lugares, vemos en lugares de primer mundo donde tienen áreas de descanso, de esparcimiento, donde se pueden sentar sintiéndose seguros. Ujú. Ahora no se quieren ni parar a echarse un cafecito, un cigarrito, porque No, además porque No, no porque se puede. corre riesgo, no se puede, No se puede. de ninguna manera. Y ahí vemos cuántas veces no vemos que les ponen con sus propios recursos, ¿no? O ahí artesanalmente una cámara, Ujú. y vemos cómo se cuelgan el crimen organizado y ahí los llevan por kilómetros, Como de película. como de película, desgraciadamente. Pero eso, repito, creo que tiene que ver mucho con la dignificación de este tipo Sin de duda. servicios. Pero se hacen reformas a la Ley Federal del Trabajo que van en un sentido, no quiero decir contrario, sino que pareciera que el legislativo no está al pendiente de la realidad, ¿no? Estoy hablando de las leycillas, la jornada laboral de 40 horas, Claro. todo eso. El transporte no es inaplicable, o sea, no, en la realidad. ¿no? Tendría que serlo, ¿no? O sea, nosotros creo que cada vez, al menos en esta parte de la dignificación de los trabajos, damos pasos seguros. Mira, a veces cuesta trabajo. Ujú. Por ejemplo, ahorita que menciona la ley, sí, nosotros lo aprobamos en esta Ujú. legislatura, pero yo te pregunto, pues, a ver, de nada sirve que nosotros lo pongamos en la ley si los empleadores no se ponen las pilas en acatarla. Claro. Entonces, ahí vienen los problemas. Sí, realmente, quien no acata la ley, ¿no? Así De es. nada sirve que nosotros pongamos en la ley las 40 horas y al rato un empleador, por ganarse un poquito, por Ujú. darte algo más, tú te vas a prestar a romper la ley en tu dignidad, en tu trabajo, Ujú. por llevarte algo más. Desgraciadamente, son temas bien complicados, pero yo creo que aquí algo bien importante es escuchar todas las voces. Es correcto. Sí, y podríamos, como decía Iván, hablar de esto en particular horas y horas, porque es un sector precarizado, hay mucho canibalismo en el Claro. sector. Ujú. Seguridad social es un tema que ya es que No, bueno, nos ni va a lo- bastante. ni lo- Pero tienes razón, o sea, el tema es entrarle
con todas las Y derivaciones. ojo, se puede, porque así como sabemos el tema de autotransportes, también quien quiere entrarle al tema dignifica también desde el sector privado. Yo en algún momento platicando con choferes de transporte de pasajeros, me decían que tienen lugares muy dignos en donde ellos descansan, en donde les prestan ciertas atenciones, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, o sea, no está obligado el empresario a hacerlo. Lo hace porque se ocupa y se preocupa, ¿no? No está obligado a hacerlo, pero si el gobierno tampoco presta condiciones para realizarlo, pues menos, y es un círculo vicioso. No, y este tema de los paradores seguros es un tema que por lo menos yo lo he escuchado de hace 15 años. Ha sido la petición, la solicitud, el ruego reiterado, y vienen partidos de oposición al gobierno y gana otro color y después gana el tercero y nadie los pela, man. Que muchos de los lugares que tenía detectada la autoridad federal para ubicar estos paradores seguros, después nos enteramos que son utilizados para huachicol. Claro. Así es. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Sí, exacto, el mundo al revés. Es el mundo de los absurdos. Mira, pasando ahí por Iztapalapa, pues están las oficinas de la Guardia Nacional, impresionantes, o sea, hectáreas ahí. Tengo entendido que ahí está incluso el tema de donde hacen investigaciones, ¿no? La policía. Y enfrente está el mercado, el tianguis negro de las torres, donde viene todo robado, mano. Donde todas las cargas de los trailers van a parar al mercado negro ahí. Y enfrente están las instalaciones donde se hace inteligencia a nivel federal por parte del ejército. Y los ves llenos. Es absurdo. Sí, es absurdo, es los absurdos es correcto. Entonces, diputado, yo espero que salgamos con un compromiso de esta mesa, que podamos abordar, platicar, recibir a la industria. Claro que sí. A sus representantes. Sí, porque a ver, también luego creen que, hablando también de la labor de un diputado, sí, claro. Un diputado tiene que estar enterado absolutamente de todo. No. Si ustedes como sector no nos también retroalimentan, no dan materia prima, no nos dan materia prima, pues tampoco podemos saber, ¿no? No somos omnipresentes, ¿no? Son 3 años y luego... Bueno, ya pasó uno, ¿no? Vienen 2 más, todavía hasta el último segundo estaremos trabajando. De la reforma electoral platicamos. Platicamos después. Muchos temas que platicar, diputado, te agradezco mucho. Estuvo contigo. Muchas gracias. Julio. Muchas gracias, Julio. Axel, gracias, Nuestro amigo del doctor Axel. Muchas gracias. Y esperamos para la siguiente que pudiéramos seguir platicando sobre todos los temas que traes. Claro que sí. Y que nos vamos a platicar en qué queda lo de la ley espía. Van a interponer recursos, ¿no? Sí, vamos a estarnos hablando. Porque eso también nos pega a nosotros por hablando de los balazos y no balazos. Lo que se viene en el Poder Judicial. Sí, ya platicaremos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.